Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia Castillo. Bienvenidos a Estrategias Brutales, el canal en el que analizamos las mejores estrategias de marketing. El día de hoy estaré reaccionando ante el regreso de uno de los estafadores más grandes del Internet. Carlos Muñoz sale estafado. Acompáñenos a una de las pláticas que he estado teniendo con Aimar Celdrán. Además de ser un gran amigo, es con quien me ha estado guiando a través de este proceso de introspección, proceso que inició hace unas semanas. Aimar, gracias por este tiempo. Gracias a ti y gracias a todos por la oportunidad de acompañarte en ese proceso de introspección. Abierto, Aimar, para seguir estas pláticas, ¿no? Creo que han sido reveladoras. Y sabes, lo primero que te iba a decir es, me he dado cuenta del nivel de delicadeza con el que se tiene que manejar el idioma. Tener tanta delicadeza con las palabras tiene un objetivo. Los conceptos se forman gracias a acuerdos entre varias personas. Tener delicadeza con las palabras implica tomar en cuenta el concepto del otro. No puedes modificar conceptos y definiciones. Tienes que apegarte a los que ya existen. O sea, yo que nunca le había dedicado tanto tiempo a pensar palabra por palabra en todo lo que cada una de esas cosas que decimos tiene, ¿no?, de impacto. Pero bueno, te escucho. Cada una de las palabras que decimos tienen un impacto en la otra persona. Pero no nada más eso. Cada una de las palabras que decimos tiene un significado específico. Por eso es muy importante seleccionarlas bien. Él sabría esto si hubiera estudiado marketing. Y como tal, creo que es importantísimo que asumamos nuestra responsabilidad desde el cuidado del lenguaje, porque podemos evocar emociones o estados emocionales y anímicos distintos dependiendo del tipo de palabra que utilicemos. Y por supuesto, importante desde dónde las estamos utilizando, ¿no? Sabes que cuando yo crecía, yo no hubiera definido a mi papá como alguien que tuviera esa sutileza con las palabras. Más bien al revés, las palabras eran para reflejar la energía con la que te quería decir algo. Y creo que nunca, la verdad, había hecho un ejercicio de reflexión de, a ver, ¿qué estás diciendo? Porque lo más importante era decirlo con toda la energía posible. Y ahí está el error. Lo más importante no es decirlo con toda la energía posible. Lo más importante es el mensaje que quieres comunicar. Creo que el error de Carlos precisamente se encuentra en este modelo de comunicación que él establece. A final de cuentas, él no está estableciendo un mensaje claro. Para él lo importante es decirlo con mucha fuerza. ¿Por qué estamos aquí? A ver, estamos aquí por una maestra mía de, si no me equivoco, primero de secundaria. La maestra se llamaba Miss Corso. Mi papá tenía esta obsesión con que yo fuera un gran orador. No me preguntes de dónde vino, pero en las reuniones familiares, desde niño me inculcó el que yo tenía que hablar en público. Cosa que ya he platicado muchas veces en mi canal, pero yo era muy introvertido y era algo que a mí no me gustaba. Y en primero de secundaria, había sido quien hablaba en alguna fiesta familiar y todo, pero yo creo que con muy malos resultados. Y aún así mi papá era obstinado, ¿no?, a que ese era mi camino. En primero de secundaria, esta Miss Corso, una maestra de español, no sé exactamente qué fue lo que ve en mí, pero ve en mí la capacidad de ser un gran orador. Y ella decide dedicarle tiempo adicional al de las clases, tiempo personal de ella, para ayudarme a conquistar premios de declamación y oratoria. ¿Qué te quiero decir con esto? Que algo que para mí no era una fortaleza mía, termina siendo destacable. Tenemos que tomar en cuenta que la vida no es como la secundaria. La oratoria es un proceso muy complejo que no tiene que ver en sí en cómo dices las cosas, sino en lo que dices. Aquí el problema es que parece que Carlos se compró la idea
de que es un excelente orador, porque practicó mucho. El asunto es que no tiene un mensaje real que dar. Su mensaje está confundido y parece que no tiene una buena estructura de ideas, parece. No sé si necesariamente para presumir, pero sí destacable, ¿no? Y fue gracias a que tuve una persona que fue una guía que me ayudó a entrar en un territorio que necesitaba apoyo en reconocimiento. Ese proceso, cuando fui creciendo mi negocio, me lo dieron varios mentores que me acortaron el camino. Y después, cuando empecé a hacer comunicación masiva a través de redes sociales, no me apoyé en nadie. Y la razón por la cual no me apoyé en nadie era porque no veía a nadie con resultados medibles similares a los míos. Y yo había sido una persona demasiado orillada a los números, a lo cuantitativo, ¿no? Porque en los negocios decía, no puedes ser mi mentor si no has facturado más que yo. Y entonces en comunicación decía, ¿por qué alguien me va a asesorar si no ha logrado los mismos resultados que yo? Carlos no está tomando en cuenta que no cualquiera puede invertir 1 millón de pesos en publicidad. Y que es precisamente por eso que él pudo llegar a los niveles de venta que llegó. Y me cerré en un vacío. Ese vacío provocó distorsiones brutales a mi comunicación que se fueron acentuando en la misma cámara de eco de mi equipo, porque era simplemente mi voz amplificada, y terminaron haciendo que me tropezara y que me cayera. Este tipo de cosas pasan mucho en los negocios. Y es precisamente por este tipo de mentalidad que tiene este señor que hacen que el emprendedor promedio crea que lo que tiene que hacer es tener la razón. Y eso precisamente nos ha metido en una serie de problemáticas terribles a muchas empresas y a mí incluida, porque a final de cuentas mi trabajo es justamente sacar a esas empresas de esos problemas en los que se han metido. Esta cámara de eco es real y los mismos emprendedores se la generan a ellos mismos. Y como todos, los que somos, pues, ¿qué te puedo decir? Los que presumimos de fortaleza cuando estamos en el éxito, cuando estás en el piso dices, pues no sé por qué me caí. Yo te voy a decir por qué te caíste, Carlos. Lo que tú hiciste fue usurpar la profesión de alguien que sí estudió. Tú vas y das consejos millonarios a empresas sin tener conocimientos ni siquiera básicos de emprendimiento o de cualquier cosa que tenga que ver con los negocios en general. En tu cabeza parece ser que los negocios son hombres con traje discutiendo entre ellos. Y eso no son los negocios. Yo te pregunto por qué estamos aquí hoy y automáticamente tú tiendes a poner el foco en lo destacable. Pero también hemos pagado ciertos precios. También hay formas de ser que no nos funcionan. En ti, por ejemplo, sí que veo que te funciona la determinación, la capacidad de decisión, tu capacidad de asumir riesgos. Eso te caracteriza. Eso caracteriza también a los grandes apostadores. Sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de que también hay formas de ser que no nos funcionan y que hacen que a veces estemos aquí arriba y otras veces estemos en el piso. ¿Cuáles han sido esas formas de ser que de alguna forma te han conducido a sentirte en el piso por momentos? Vamos a ver si atinas a saber cuáles son. No sé si con esto tu pregunta es cuáles fueron los errores que cometí el año pasado. No, más bien te pregunto formas de ser. Por ejemplo, una forma de ser que no ha funcionado puede ser la desconexión con la comunidad, la falta por ejemplo, de cercanía. ¿ambicioso lo llamarías? Exceso de ambición. Lo que está diciendo Aymar es que Carlos no tiene cercanía emocional. Pero Carlos directamente brincó a la ambición, a pesar de que de hecho los temas no tienen nada que ver uno con el otro. Desconozco de dónde viene esa ambición, porque no es algo con lo que me despierto, Aymar, y digo, déjame hago mi checklist de 5 cosas que tengo que ser ambicioso el día de hoy. Y te voy a decir otra cosa. Es el miedo más grande que tengo. El miedo más profundo que tengo en mi vida es que mis hijos no tengan el hambre que yo tengo. Carlos, si sigues por donde vas, tus hijos van a tener mucha hambre en el futuro. Aquí tenemos una situación con el hambre y la ambición. Tener hambre quiere decir que tienes necesidad o ganas de comer. La ambición es el deseo intenso
o vehemente de conseguir algo, especialmente éxito, fama o riqueza. Lo que Carlos Muñoz tiene no es hambre. Lo que Carlos Muñoz tiene, efectivamente, se llama ambición. Ser ambicioso puede llegar a provocar en los seres humanos comportamientos poco éticos. Y hay que tomar en cuenta que esta ambición nos puede llegar a sacar del camino del bien. Está bien ser ambicioso. Lo que no está bien es querer crecer de 0 a 1000 de la noche a la mañana. Qué interesante que mi exceso de ambición se convierte en una debilidad que curiosamente sea algo que prefiero para mis hijos. Qué curioso que tu exceso de ambición se convierte en avaricia. Y aquí es en donde muchas de estas cosas hacen cortocircuito. Y hacen cortocircuito porque no entiendes la psicología humana. Si hubieras estudiado un poco de lo que dices haber estudiado, entenderías que de hecho es normal que te vuelvas avaricioso una vez que comienzas con un poco de ambición. Es muy normal para el ser humano echarse a perder una vez que tiene contacto con el dinero. Cada uno de nosotros somos susceptibles a echarnos a perder si tenemos demasiada abundancia de algo, especialmente dinero. Porque exceso de ambición es malo. Entendemos es malo, ya me llegó a un lugar malo. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿Lo sabes tú? Esto no se trata de cosas buenas o malas. Estamos hablando de apegarnos a determinada ética. La ética es lo que nos permite convivir como seres humanos de una manera decente y civilizada. Cuando tienes exceso de ambición, puedes llegar a caer en problemas éticos. Y la ética es precisamente el punto débil de Carlos Muñoz. Pero aún así, lo prefiero para mis hijos versus la otra cara de la moneda, que es no hay hambre. Todos los que tenemos ambiciones nos frustramos con la mediocridad. Sin embargo, no es obligación de nadie querer ser una mejor persona. Si alguien desea quedarse en su mediocridad, está en su derecho. Así sean los hijos de Carlos Muñoz. Aquí vamos a empezar con tu escala de grises, que nunca es otra cara de la moneda, pero yo sí veo otra cara de la moneda. Es parte de cómo veo el mundo, ¿sabes? Es que resulta que Aymar dice que hay una escala de grises y que nada es blanco o negro. Y Carlos Muñoz sostiene que hay una cara de la moneda, dos lados. Probablemente los dos están equivocados porque pues no solo hay grises. Y no solo hay dos lados. De hecho, la moneda tiene un canto alrededor que podríamos considerar como otro lado de la moneda. Aunque sea un lado delgadito. Te pregunto, ¿quién tenías tú que ser para tu padre o tu madre? Para mi papá, tenía que ser presidente de la República. Creo que de sexto de primaria a tercero de secundaria, que fueron años muy formativos para mí. Solo para ti. Todos los días de mi vida dije que iba a ser presidente de la República. ¿Se imaginan a un presidente de la República que llegue al cargo sin tener ningún objetivo? Así ya existió. Y por otro lado, claro, ahí fíjate que tú dices, yo me despierto y no sé cómo hay gente que no tiene aspiraciones a 2 días vista. Pero la pregunta es, ¿por qué tendrías que tenerlas? Porque sí, entiendo. Que te voy a decir por qué. Porque en mi definición de felicidad, plenitud, éxito, sé que esos 3 conceptos los veo como una trenza. Y una vez más, estamos hablando de una persona que quiere modificar conceptos generales para adaptarlos a su propia versión de la historia. Alcanzas esa felicidad, plenitud, éxito en la medida en que eres honesto a tu potencial. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con él. Alcanzas el éxito en la medida en la que eres honesto a tu potencial. Sin embargo, hay personas que alcanzan el éxito sin ser honestos con su potencial, dejando muy por debajo de sus límites el esfuerzo que ponen en realizar las cosas. Y aún así, les va bien. El éxito depende de muchas cosas, no son únicamente 3 o 4 factores. Es más bien una percepción personal que no puedes forzar en el otro. Y creo que hay gente que le está faltando honestidad a su propio potencial. ¿Y por qué te afecta? Carlos, yo tengo la fiel creencia de que yo no tengo la capacidad, ni quiero la capacidad, ni quiero el poder de poder cambiar la vida de nadie. Y ahora te explico por qué, ¿ok? Imagínate que yo te cambio la vida a ti. Aquí viene mi momento favorito.
y tú asumes que te la he cambiado yo. ¿Lo ves? ¿Hasta ahí? ¿Cuál crees que es el precio que tú puedes pagar? Que puedes pagar. No digo que lo vayas a pagar, que puedes pagar. Si tú asumes que yo te cambié la vida. Es un sentido de afiliación contigo, ¿a eso te refieres? Un sentido de... Ya, pero la palabra no es afiliación. Sí. ¿Cuál es la palabra que quieres? Dependencia. Dependencia, sí. Como que a Carlos Muñoz se le acaban las palabras. Cuando una persona hace algo por ti, no generas dependencia de ella. La dependencia se genera en una convivencia diaria gracias a la obtención de determinadas cosas por parte de una u otra persona. Estas cosas pueden ser amor, dinero, atención, cariño, etc. La palabra que tú estás buscando probablemente sea vínculo. Lo que tú generas con alguien que te apoya es un vínculo emocional, a veces irrompible, que tiene que ver con la calidad de respeto que la otra persona te hace sentir por ella. Aceptar apoyo de alguien no te va a hacer dependiente. Compartimos el mismo prisma, no en el espectro completo de la vida, pero estamos en ese recorrido de querer conquistar este mundo de los negocios que en Latinoamérica es tan difícil, ¿verdad? Y está tan vinculado al tema económico, pero... Los negocios están vinculados al tema económico en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. Para eso se hacen negocios. En ese pequeñísimo momento del tiempo, creo que puede haber un grupo de gente que vea ese mismo prisma. ¿Ese mismo prisma? ¿Qué es un prisma? Ven como si toma conceptos, los modifica, los adapta a lo que él quiere decir y luego los difunde como si fueran correctos. Ese comportamiento es clásico de las sectas. Yo no era un orador, no era una persona extrovertida y alguien, la Miss Corso, estamos hablando de mi maestra de primera y secundaria, que en paz descanse, lo despertó. Aún y a pesar de mi voluntad y de mi carácter. Pero ese es el punto, Carlos. Sí. Pero vamos a... Ese es el punto, Carlos. Sí. ¿Alguien vio cuál era el punto? Vamos a regresar la película y que tú me dijeras, hay la posibilidad de que no te toque ella como maestra, ¿sí? Y que tu vida termine siendo de médico, quizá porque mi mamá es médico y mi mamá decía que yo iba a ser médico, ¿no? O que somos de familia de médicos, ¿no? Síguete dedicando a los negocios, Carlos, no te preocupes, no es necesario que te hagas médico también. Vamos a pensar que quites a esa maestra y que tengas la posibilidad hoy de regresar en la historia y de repente amanezco y estoy operando en un quirófano, ¿no? Yo no sé. Yo hoy regreso y te digo, déjala ahí. Yo no quiero una historia sin alguien que detecte algo tan valioso de mí. Lo que te quiero decir con esto es que yo he visto, inclusive la gente que no quiere ser partícipe de este mundo, del mundo mío de emprendimiento y negocios y tal, reconocer cosas en ellos que provocan esa transformación y que los llevan a ser la élite en el mundo de los negocios. Estoy muy confundida. Carlos está hablando de personas que no quieren tener nada que ver, pero termina la frase hablando de personas que tienen éxito. Si tú quieres saber la fórmula de las personas que tienen éxito, se llama dinero y contactos. De nada. El tema es cuántos cadáveres se quedan detrás en nuestro camino cuando utilizamos esa comunicación. Me están haciendo compartirte algo agresivo, grotesco y naco. Te combina. Si hubiera sido posible, tú ya hubieras logrado eso. Cambiar la vida de las personas sin los cadáveres atrás. Creo que la gente necesita de esas personas que pues, resultan ser afectadas negativamente por tratar de hacer el cambio en unos cuantos. O sea, si yo mañana me muero, Aymar, que como me han criticado con ese tema de si mi funeral,
Y no llegan 1 millón de personas como yo quería. Pero vamos a pensar que lleguen 100, 500 o 1000. Estoy seguro, güey, que esas 100 o 500 o 1000 llegan con un profundo agradecimiento a ese momento. A mí me da un poco la impresión de que Carlos no entiende muy bien lo que está pasando aquí. Y por qué a la gente le dio tanta risa la situación del funeral. Y es que él no comprende que el hecho de que 1 millón de personas se hayan suscrito a su canal no implica que haya ayudado a 1 millón de personas. De esa misma manera, él espera una gratificación por cada una de las personas a las que él ayude. Todo parece indicar que lo importante para él, en realidad, es que le reconozcan que él ayudó, así no sepa en qué. Lo que se está viendo aquí ahora mismo es que tú estás en la mayor parte de la conversación defendiendo tu punto de vista. Claro. ¿Lo ves? Sí. Estoy sintiendo la defensiva. Estoy sintiendo el máster Muñoz. Estoy sintiendo el máster Muñoz. ¿Has visto la película del Caballero Oscuro? No. Pero conoces Batman, ¿no? Batman es un superhéroe que de alguna forma... Ah, bueno, sí, la de Dark Knight, dices, sí. Yeah. Sí. Que de alguna forma elige salvar o proteger al planeta, ¿no? Pero hasta el propio Batman llega un punto en el que decide dejar de ser Batman. Porque comprende que siempre ha sido víctima de algo que sucedió en su niñez. Que fue el momento en el que asaltan, ¿verdad? Claro. Matan a sus padres. Y de alguna forma es la figura que yo escucho que tú has elegido. La de Salvador, la de héroe. Y no la juzgo, ¿eh? Es decir, hay personas que eligen otro tipo de figuras, tú eliges la de héroe, ¿verdad? Dirán muchos que de villano también. Dirán muchos que de villano. Ahora, ¿qué crees tú que llevó a Batman a replantearse el Batman que estaba siendo? A dejar de querer de ser Batman. Y aquí comienza el meollo del asunto. ¿Cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces? ¿Cuál es el objetivo de tu discurso? ¿Qué es lo que quieres lograr cuando dices lo que dices? Y es que a mí me da un poco la impresión de que Carlos Muñoz de hecho no tiene un objetivo concreto de comunicación. Todo parece indicar que lo que él en realidad quiere decir es échale ganas. Y que toda la premisa comunicacional de su marca está enfocada en eso. Carlos no está tomando en cuenta que para poder ser presidente de la República tienes que tener un discurso que se apega a lo que el pueblo necesita. De esa misma manera, no está tomando en cuenta que su discurso tiene que tener objetivos medibles y cuantificables. Si él hubiera estudiado mercadotecnia o alguna especialidad en negocios, sabría que el discurso no es la premisa. Sabría que la premisa tiene que ser compleja. Sabría que el discurso tiene que ser multicolor. Y sabría cómo medir y cuantificar el éxito de su discurso. Sin embargo, como Carlos está usurpando una profesión, no tiene la capacidad de entender muchas de las cosas que son necesarias para poder desarrollar un plan de marketing o de negocios adecuado para las empresas. Hay personas que eligen otro tipo de figuras, tú eliges la de héroe, ¿verdad? Dirán muchos que de villano también. El motivo por los que muchos creemos que Carlos Muñoz es un villano es porque no se apega a la ética. Vende cosas que no están preparadas o bien hechas, cobra dinero por cursos de cosas que él no comprende bien y arruina a pequeñas empresas que siguen sus consejos. Creo que estábamos haciendo todos los pasos que no debes hacer antes de montar tu negocio. Otro de los errores fue creer que sabía lo suficiente, y aquí podría hacer énfasis en el tema de marketing, ya que había seguido varios cursos hasta la fecha, aparte de los estudios que ya había cursado, y creí que las estrategias adecuadas iban a hacer magia en el negocio, lo cual no fue así. Realmente me faltaba muchísimo conocimiento con respecto a marketing, y la intensidad con la que se aplicaron las estrategias debía de haber sido 100 veces mayor. O sea, no fue suficiente. Esto creo que vino ligado al hecho de que involucrarse a nivel operativo estuvo mal, ya que no me permitió tener el tiempo suficiente
para aplicar el marketing en mi negocio como se requería. Creo que la única estrategia y la única cosa que salió bien dentro de este negocio fue la decisión de cerrar la cafetería. Que llevó a Batman a replantearse el Batman que estaba siendo, a dejar de querer de ser Batman. ¿Y tú crees que yo ya llegué a ese punto? Cuando has establecido una comunicación tan lábil como la de Carlos Muñoz, tienes que replantearla, ya que su comunicación está hecha específicamente para que le compren, sin tomar en cuenta que una empresa es muchísimo más que solo vender. ¿Y tú crees que yo ya llegué a ese punto? ¿Y eso qué significa? Dímelo tú. Y son estos detalles por los que yo creo que el estafador salió estafado. O sea, que tengo que cambiar la manera, o sea, tengo que cambiar mi liderazgo. La manera en que te comparte al mundo. Lo que Carlos dice es que tiene que cambiar su liderazgo. Lo que Aymar dice es que tiene que cambiar la forma en la que se comparte con el mundo. Yo estoy completamente de acuerdo con Aymar. Lo que tiene que cambiar Carlos es la forma en la que se comparte con el mundo. Su discurso. Carlos Muñoz necesita una reestructuración de su estrategia, para la cual 2 meses de trabajo podrían no ser suficientes. Carlos no comprende la gravedad de lo que él dice en su discurso. Él cree que su liderazgo y su discurso son la misma cosa. Y en parte tiene razón. Porque para poder formar un liderazgo, es fundamental el discurso y la premisa. Estos 2 elementos de la comunicación trabajan en conjunto para generar un mensaje. Y es ese mensaje el que atrapa seguidores. Si tu mensaje es vacío o es débil, vas a perder a tus seguidores con mucha facilidad. Y es por eso que Carlos Muñoz necesitaría reconstruir su marca personal casi desde cero. Pues los errores que cometió el año pasado no solo le costaron clientes, sino su reputación entera. Ese es el punto. No es dejar de hacer lo que estás haciendo, porque eso es como quitarte, ¿verdad?, un órgano vital. Es cambiar quizás, eso lo decides tú, desde dónde tú te compartes al mundo. Eso es lo que decidió Batman. No puedo asumir que te puedo salvar a ti, porque llega un punto en el que la mochila es tan pesada que no me permite volar a mí. Batman no vuela. Y el que no pudiste salvar cuando el tren se estaba cayendo es el que termina quejándose. Y ahora Carlos está confundiendo a Batman con Superman. El problema de Carlos es que cree que puede salvar al mundo, pero no sabe de qué. Tú no volaste como yo quería que hubiese volado y lo metes en la mochila. Y ahora Iván dice, hostia, no me funcionaron tus consejos, Carlos. Lo coges y lo metes en la mochila. Y así funcionas. Por tu exceso de preocupación por los demás. Hay personas que piensan que no te preocupas por los demás. La experiencia que yo tengo de ti es que te preocupas en exceso. Lo mismo que le ocurría a Batman. Preocuparse por lo que los demás piensen de ti no significa preocuparse por los demás. De esa misma manera, tratar de forzar a los demás a que hagan lo que tú quieres no significa preocuparse por ellos. Si Carlos Muñoz se preocupara por lo que piensan los demás, haría investigaciones de mercado antes de comenzar a vender cualquier producto. Y en esa interpretación de cómo tomo el liderazgo, debe de cambiar mi forma de decir al mundo, o sea, acompáñame si quieres a este recorrido, te ayudo si quieres. Es que siempre es si quieres. Siempre. Precisamente de eso se trata el marketing. Si supieras de marketing, comprenderías que no puedes forzar a nadie a comprar un producto que no quiere o necesita. En el éxito de ellos, veo mi propio éxito. Y ese es tu problema. Basas tu vida en el éxito de otros porque tú quieres tomar las decisiones por otras personas. Eso es imposible, Carlos. A mí a cada rato me preguntan, oye Carlos, ¿y por qué no estás en la lista de Forbes? ¿No? Como si eso fuera una manera de medir el resultado que yo hago. Acumular un nivel de riqueza como para manifestar eso. Esa no es tal. Pero me manda un alumno una mención que le hacen en Forbes, esto pasó recientemente, por una idea que obtuvo de un podcast mío. Y te juro que estuve encendido 3 días.
porque su estado de ánimo, su amor propio y su ego dependen de lo que los demás piensen de él. Pero era una antorcha humana, güey. ¿Me hubieras visto en esos 3 días, Aymar? Y no te la crees, güey. O sea, hasta resulté chistoso en mi reunión de amigos. O sea, era otro yo. Era otro. Ahora, fíjate esta serie de eventos. Nosotros mencionamos algo en un podcast, como conversación. Alguien le hace eco, toma la idea, la echa a andar, porque obviamente de la idea a echarla a andar son un tramo enorme. Qué bueno que estés consciente. Toma la idea, la echa a andar, la enciende y resulta que tiene un reconocimiento y un eco internacional. Y luego me manda la nota a mí y te juro, Aymar, que si hubiera en ese momento estado en un momento emocional, hubiera llorado, güey. Porque esas cosas son las que me dan ganas de regresar a ser Batman, güey. No sé por qué me hago esto a mí misma. Antes te decía en el coche que por momentos te siento el papá. Me parece muy acertado el comentario de Aymar. Efectivamente, Carlos Muñoz se comporta como si fuera el papá, sin tomar en cuenta que no somos sus hijos. ¿Cuál es el precio de que las personas realmente asuman que cada 2 días tienen que tener ciertas aspiraciones o cada mañana que se levanten? ¿Cuál es el precio también? ¿Cuál es? Te pregunto tú. ¿Para mí o para ellos? Para ti. No, el precio para mí es cargar con una losa de responsabilidad de ellos. ¿Y por qué quieres hacer eso? Cargar con una responsabilidad de que pues, tengo que estar moviéndolo. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Por qué tienes que estar moviendo a la gente? Muy bien, mientras existía un agradecimiento de parte de los que arrastraba. ¡Ajá! Lo que tú quieres es reconocimiento de los demás, no ayudar. Correcto, y cuando no se da el resultado, Diferente, no mal. Porque también me decían, te sientes triste, te sientes enojado, te sientes... No me sentía de ninguna de esas maneras. Me siento decepcionado. ¿Y sabes qué? Me siento decepcionado conmigo, Aymar. Qué gusto, Carlos. Qué gusto que hayas dado un paso. Ahí fue donde dije, necesito hablar contigo y con Gonzalo y con el equipo porque no estoy haciendo bien mi trabajo. Pero sigo interpretando mi trabajo como esa responsabilidad de mover a la gente. ¿Moverlos para dónde? En ningún momento sentí que por el hecho de que no se dio tengo que echarme para atrás y cambiar mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Quiero decir, exactamente, ¿qué haces? Me llena demasiado ver que alguien, por cualquier cosa que yo haya hecho, despierte un potencial que ellos no habían reconocido en ellos mismos. Porque el interés aquí es sentirse importante. Eso hace que me sienta vivo. Eso no te lo da ni el dinero, ni te lo dan los lujos, ni te lo dan los viajes, ni te lo dan nada, ¿eh? El reconocimiento social únicamente se logra teniendo influencia sobre los demás. Sin embargo, hay diferentes formas de tener esta influencia. Y mentir y engañar es una de ellas. ¿De qué forma quieres adquirir tu reconocimiento? ¿Cómo quieres que la gente te vea? Exactamente, ¿qué ofreces? Ese fenómeno solamente te lo da el despertar humano. déjame que lleguemos a que de alguna forma comparto, ¿no? Esa sensación. Pero déjame que lleguemos a un punto. Cuando yo te pregunto del precio, cuando yo te pregunto por qué una persona realmente tendría que despertarse con aspiraciones a 2 o 3 o 7 días vista o 10 años vista, en realidad creo que hay un problema de fondo. El problema de fondo tiene que ver con el deseo que los seres humanos tendemos a tener de que otras personas vivan nuestra vida. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que cada persona es un mundo, como aquel que dice, cada persona es particularmente diferente. Yo no sé si Aymar se está refiriendo a nosotros querer que los demás hagan exactamente lo que nosotros queremos, que yo pienso que es parte del problema principal de Carlos. Cada persona ha crecido en un contexto completamente diferente, tiene una personalidad diferente, tiene una estructura mental diferente. Ha crecido en unas condiciones socioculturales, económicas completamente diferentes, ha crecido en un entorno familiar diferente. Y asumir esa responsabilidad de la que tú hablas, en realidad yo creo que es lo que nos ha traído aquí. El pretender que otras personas vivan nuestra vida. El pretender que otras personas
hagan lo que nosotros queremos que hagan. Versus acompañar a esas personas a que vivan su propia vida. Versus no meterte y ponerte a trabajar. De la mejor manera posible, pero su propia vida, a su manera. Por momentos sí que se te nota en los gestos, se te nota en tu comunicación, que asientes, que le das espacio a una nueva forma de pensar y por momentos te mantiene impenetrable, ¿no? Eso se llama ego. En ese sentido, lo que quiero decirte es, cuando las personas nos anclamos a nuestra razón, no estamos dando cabida al crecimiento. Ya asumimos ya lo sé, ya sé cómo funciona la vida. Y Paco de Lucía, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, murió diciendo, no sé tocar la guitarra. Lejos de una falsa modestia, que no creo que fuese por ahí, era un gesto de humildad que lo caracterizaba. No es nada más un gesto de humildad. Lo que Paco de Lucía trataba de decir es que entre más conoces algo, más cuenta te das de que no lo conoces. No es un gesto de humildad, es un gesto de sabiduría. Entre más estudias algo, más te das cuenta de que no tienes ni idea de nada. Y precisamente por eso Carlos Muñoz cree que sabe de lo que está hablando. Se llama efecto Dunning-Kruger. En este efecto, las personas creen que saben algo porque saben un poco de eso. Conforme más van estudiando y se van dando cuenta de que no saben de eso y de que la cosa es muchísimo más compleja de lo que ellos pensaban, las disonancias cognitivas van apareciendo. Lo que le está pasando a Carlos Muñoz ahorita, de la forma en la que lo está describiendo Aimar, es precisamente eso. Él está teniendo una disonancia cognitiva. Le están diciendo que no sabe cosas y no lo tolera. Tú estás aquí, aunque tú creas que eres un chingón, como aquí utilizáis, ¿no? Creo que aún hay muchísimo que dar. Sin embargo, tu comunicación dice, no me encuentro a nadie, es muy difícil encontrarme a alguien con el que jugar al ping-pong. Es que Carlos es bastante menos inteligente de lo que cree. No encuentra a nadie para jugar al ping-pong porque nadie le dice que él tiene la razón. Las personas que le dicen que tiene la razón le generan la cámara de eco de la que hablaba al principio. Y hay que tomar en cuenta que este señor causa este mismo efecto en muchas personas. Si eres tú la primera persona que divulga el mensaje de aún no soy quien voy a llegar a ser, ¿por qué tú poner freno limitantes a tu propia experiencia de crecimiento como ser humano y profesional? Y viene uno de los momentos más interesantes de la entrevista, justamente donde se revela que el estafador ha sido estafado. ¿Y crees que el cambio de mi comunicación va a ser el primer gesto para que eso se dé? La suma de todos esos pequeños cambios de comunicación al final van a tener un impacto positivo en el nivel de consciencia desde el cual tú te manifiestas. Inevitablemente. ¿El nivel de conciencia desde el cual tú te manifiestas? ¿Y la acción cuál sería para mí? Esa. La del estar y comunicar a través de esos ángulos nuevos. A través del ángulo, no vuelvo a decirme no soy. En todo caso, no soy hoy. Y aquí es en donde te das cuenta que Aimar ni siquiera le puso atención a su cliente. La comunicación de Carlos dice claramente, aún no eres. Si Aimar hubiera puesto atención, lo sabría. ¿Ves ese matiz? Esa coletilla cambia todo por completo. No soy hoy quien voy a llegar a ser. Aún no soy quien voy a llegar a ser. ¿Que no es exactamente lo mismo, Aimar? No soy hoy quien tiene las herramientas de coaching. No soy hoy quien tiene esa habilidad de poder tú encontrar esa palabra que en tu mente vale 1000. ¿Cuál palabra? ¿Para qué? Yo no que te cambio la vida, tú te cambias tu vida. Yo no quiero cruzar esa línea. Mi línea de mi responsabilidad está ahí. Ahí. Y yo cruzo hasta aquí. Y me mantengo aquí. Y él cruza hasta ahí y se mantiene ahí. Pero nunca hago esto. Güey, es tan sabio. Tú, gracias a el uso que le has dado a los consejos que yo he podido manifestar, has cambiado tu vida. ¿Uno manifiesta consejos? Ah, caray, no sabía. Date gracias a ti, no me des gracias a mí. Si me las das a mí, las voy a recibir con cariño. Y las voy a abrazar. Pero date sobre todo gracias a ti. Lo que está diciendo aquí Aimar es precisamente contrario al discurso de Carlos Muñoz, en el que él busca que se le agradezca cada una de las veces que él cambia una vida. Ha habido una oleada enorme de crítica a los coaches. Inclusive al utilizar adjetivos de secta. Y tú bien sabes que uno de los detractores de lo que yo hago me quiere poner en esa categoría. Carlos
tienes comportamientos sectarios. Me da miedo acercarme a esto que me acabas de explicar. Vamos a poner un punto y aparte aquí porque Como que ahí cortaron algo que parecía ser importante. ¿Qué le da miedo a Carlos Muñoz? es decir, yo no me considero un coach, yo me considero una persona que ha elegido una misión en la vida. Conscientemente. Pues ya. Nelson Mandela era una persona que tenía una misión en la vida y era hacer que los blancos dejaran de tratar a los negros en su propia tierra como esclavos o diferenciándolos y haciéndolos a un lado. Se prostituye demasiado la palabra ego y me parece que es el motor necesario para lograr lo extraordinario. Se prostituye demasiado la palabra ego. Mi amor, la palabra ego tiene sus significados. Tú no puedes resignificar lo que tú quieras. No sé si me explico. Tú no puedes resignificar a como a ti se te dé la gana un consenso popular. Y ese ha sido el problema con Carlos Muñoz desde el principio, querido. No puedes resignificar palabras. Ya existen. ¿Quién te crees que eres? Revisando el concepto de ego, nos encontramos lo siguiente. Número 1, valoración excesiva de uno mismo. Y el número 2, en la teoría del psicoanálisis de Freud, el ego es parte parcialmente consciente de la persona humana que controla la motilidad, o sea, la movilidad, y media entre los instintos del ello. El ello es una parte de nosotros que es completamente inconsciente y que funciona en automático de acuerdo a la teoría de Freud. Los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. El ego es el que media entre lo de adentro y lo de afuera. Ahora, yo estoy completamente consciente de que ego no es lo que la gente cree que es. Sin embargo, ese es el consenso popular. De esa misma manera, yo me quejo del concepto que tiene la gente de marketing, porque ese no es el real. Sin embargo, es el consenso popular. Las palabras adquieren sus definiciones gracias al consenso popular. El hecho de que todos estemos de acuerdo de que esto es una taza, la convierte en una taza. Pasa lo mismo con el dinero. Por eso precisamente comprendo que no les quede claro. Así es como yo lo interpreto. Tú puedes interpretar lo que tú quieras, sin embargo, la realidad no funciona como tú la interpretas. Yo elijo una misión, pero no elijo una etiqueta. Porque ¿cuántos Aymares hay en el mundo? Si me preguntas a mí quién soy yo, Carlos, te diré quien tú quieras que sea. O quien tú creas que soy. ¿De qué sirve yo etiquetarme, verdad? ¿Y eso quiere decir que tú vas a modificar tu personalidad de acuerdo a lo que yo decida? ¿Eso quiere decir que tienes una misión, pero no tienes un objetivo? ¿Hasta dónde modificas tu comportamiento para poder adecuarte a lo que los demás necesitan de ti? Entonces no tienes por qué estar pensando en que el hecho de actuar o tener cierta conducta o tener ciertas habilidades te va a etiquetar como coach. Es más, es que aunque no lo quieras un día te lo dirán, es más, ya te lo dicen y no te gusta. Etiquetar a alguien como coach implica, a final de cuentas, entender que esa persona no tiene una profesión real. No digo que los coaches no sean necesarios, sin embargo, yo hasta ahorita no me he encontrado a uno solo que sea capaz de comprender las necesidades reales de la persona que está acudiendo a ellos. Y el problema principal yo lo veo en que no prestan atención a lo que sus clientes realmente necesitan, sino que dan consejos basados en sus experiencias previas, en ideas preconcebidas, en sesgos cognitivos o en situaciones personales que hayan tenido en su pasado. Y precisamente por eso no es una buena idea confiar en un coach, especialmente si ese coach está ayudándome a emprender, pero él mismo no ha puesto un solo negocio. Y él mismo no ha puesto ni un solo negocio más allá de la escuela en la que pretende enseñarme a hacer negocios. Seguro cuando esto se publique va a generar toda una cascada oleada hacia ti, Ayman. De estos puristas. No nos llamamos puristas, nos llamamos profesionales. Para mí, coaching es el arte o la habilidad o la capacidad de generar la pregunta adecuada en el momento oportuno. Qué bonita definición de coaching. Suena casi como tomar terapia, pero sin título profesional y más caro. Y una vez más volvemos a esta bonita tendencia sectaria en la que cada quien elige su definición y la utiliza como si fuera la real. Y es que tú puedes creer lo que tú quieras. Sin embargo, esa no es la definición de secta. De hecho, lo que Aymar acaba de decir, que él hace, describe a la perfección una de las grandes características de las sectas. En una secta nadie te va a decir exactamente qué hacer. Solo te van a reprobar si no lo haces. El estafador jamás se va a hacer cargo de los resultados.
Si te fue mal, es tu culpa. Porque al final, si bien tiene Como diferentes... yo doy algunos consejos muy específicos, aunque no son de vida, son de negocios, se interpretan como tal. Puede serlo. Tú das unos consejos que ni siquiera sirven para los negocios. Yo misma he sido testigo de negocios a los que tú les has dado asesoría y que han tenido problemas severos. Porque yo no sé si Carlos se acuerde, pero él ha asesorado a empresas que han tenido pérdidas millonarias gracias a los consejos que él les da. Y te diré que hay una característica fundamental en el comportamiento sectario, ¿no? Y es o una conducta que se manifiesta en todas las sectas. Y es el yo genero en ti la necesidad o despierto en ti la necesidad, por eso me gusta muy poco el marketing tradicional, de ahí el marketing por causa. Mi objetivo es generar en ti la necesidad para que tú vengas conmigo. Si alguno de los dos se hubiera tomado la tarea de estudiar lo que es el marketing, sabrían que eso no es así. Ellos creen que el marketing tradicional es generar la necesidad de algo en alguien más. Y eso es exactamente lo que hizo Carlos. Eso no es marketing, es exactamente el problema que todos tenemos con él. El marketing no funciona así. El marketing no crea necesidades, solo las satisface. Las necesidades y los deseos ya fueron creados. Tú necesitas usar zapatos. Ya es decisión tuya si compras unos de 400 pesos o unos de 1500. Nike va a diseñar unos zapatos específicos. No es que te esté creando la necesidad de usar zapatos. Te está brindando una solución a tu problema. Y una vez estás conmigo, utilizo técnicas manipulativas para que sigas pegado a mí, ¿no? Aferrado a mí, sintiendo que te necesito. Ese es el comportamiento que creo que se señala y me parece adecuado. ¿Tú crees que hay una secta en lo que yo hago? No, Sí, es que no tiene nada que ver, Carlos. es que tiene todo que ver, Aymar. Es que creo que... Digo, ya has estado dentro de la familia Mastermind, ya has visto los programas, ya has visto todo. Comenzando desde que le dices familia Mastermind, ya tiene tintes de secta. No es una familia, es una empresa. Las sectas suelen utilizar técnicas de manipulación coercitiva. Llamarle familia a un grupo de personas que no tienen parentesco entre sí puede ser por una amistad real o para poder hacer sentir a las personas parte de un grupo y mantenerlas comprometidas ante determinados objetivos. Es que yo creo que hay una diferencia muy grande, Carlos, entre lo que tú haces y una secta. Y es... Bueno, y déjame decir algo. Incluso, aunque se hayan podido tener comportamientos sectarios, porque eso créeme que lo hemos tenido muchos, hasta los que dicen que no. Querido, los comportamientos sectarios se dan por naturaleza en los grupos humanos. Los seres humanos somos seres gregarios. Es normal y es natural. Sin embargo, sostener los comportamientos sectarios ante personas que no pertenecen al grupo para continuar atrayendo público que deje todo su dinero ante un gurú en específico es un comportamiento sectario. Como por ejemplo cuando nos dicen, eres un narcisista, suponte, ¿no? Pues si cogemos la definición de narcisismo, seguramente tú también hayas tenido comportamientos narcisistas. Vamos a coger la definición de narcisismo. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. De acuerdo a la definición de narcisismo, Carlos encaja. Tener comportamientos narcisistas no es lo mismo que tener un trastorno de personalidad narcisista. Efectivamente, todos tenemos comportamientos narcisistas, pero no todos vamos por la vida armando grupos sectarios para poder adquirir dinero. Entonces, que hayamos tenido comportamientos sectarios, pues vete tú a saber, había que coger la lista y hacer la comparación y pues aquí quizás sí, aquí seguro que sí, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. La suma de las características es lo que va a determinar en todo caso si es una secta o no. Mi experiencia es que no. Lo que determina si es una secta o no es una serie de características del grupo. Esta serie de características implican que la persona que se introduce es coercionada emocional y socialmente a realizar determinadas actividades de determinada manera. Al entrar a una secta, una persona es recibida con mucho amor, con mucho aprecio y se le hace sentir muy bienvenido. De esa misma manera, cuando la persona no se comporta de la forma en la que el grupo sectario lo desea, el grupo sectario cambia su comportamiento con esa persona. Al mismo tiempo, se hace caer en el error a las personas, haciéndoles creer cosas que en realidad no son ciertas. Esto puede ir desde creencias religiosas y espirituales hasta creencias económicas y empresariales.
Otra de las características principales de las sectas es que siguen a un líder como Carlos Muñoz. Mi experiencia es que no, porque independientemente de que algún momento se haya cruzado la línea que considero que se ha cruzado, desde donde se hace y conociendo a la familia de cerca, no es esa la experiencia que yo tengo. ¿Cómo le llamarías a ese grupo? ¿A cuál grupo? A Fly Mastermind, por ejemplo, que es el grupo que está más cerca de mí, ¿no? Yo le diría una familia. Papá, mamá, hijos, primos, personas que están ahí siempre para ti. ¿En serio? El término para mí es familia. Te digo porque no sé de dónde, pero ha habido mucho eco en ese mensaje, ¿no? En el mensaje de que estamos creando algo que está mal, ¿no? El asunto no es que estés creando algo que está mal, Carlos. El verdadero problema aquí es que estás enseñando cosas que no conoces, dándole coaching a personas que necesitan ayuda real y enseñándoles cosas que no funcionan. ¿No sabes de dónde? Escucha tu propio discurso. Salte de esa cámara de eco. Y yo desde vivirlo veo y lo veo al revés. Estamos creando algo tan valioso que me emociona tanto lo que estamos haciendo que me duele mucho cuando lo critican, mucho. A todos nos duele cuando critican lo que hacemos. Sin embargo, si lo que hacemos está éticamente incorrecto, muy probablemente esté bien que nos critiquen. ¿Qué es lo que realmente se está criticando como mal? Hagamos un pequeño análisis. Porque como bien ya lo sabemos, ¿no? Estamos fomentando el emprendimiento. Estamos fomentando un ecosistema de emprendedores Fomentando un emprendimiento a lo tonto. que han aprendido a abrir sus alas y volar. De emprendedores que han aprendido ellos solos, de acuerdo a su experiencia personal, que les funciona y que no. Pero quizás, al haber cruzado esa línea de la responsabilidad de la que te digo, también se ha podido experimentar o tener la sensación de esto que tú dijiste que me funcionaría, no me funciona. Y dar esos consejos de manera tan deliberada, sin saber quién te está escuchando, puede resultar peligroso. ¿Peligroso para quién? Y es la realidad. A mí me preocupa mucho el consejo que Aymar le está dando a Carlos aquí. Pues en lugar de decirle que se haga cargo de su discurso, que observe su comunicación y decirle exactamente los errores que está cometiendo, Aymar lo que en realidad le está diciendo a Carlos es: lávate las manos de tu responsabilidad. No te hagas cargo de lo que a los demás les pasa gracias a tus consejos. Lo que está haciendo Aymar aquí es gravísimo, pues básicamente está fomentando en Carlos una falta de responsabilidad en cuanto a su comunicación, la cual es el problema principal de la marca del máster mañoso. Ayer estaba leyendo un post de un coach motivacional que decía algo así como: deja ir la culpa. Pero claro, yo escucho eso y digo, ¿y qué hay de aquellas personas que después de recibir el consejo mañana vuelven a sentirse culpables? Y la respuesta es, quizás se sientan más culpables aún. ¿Qué hay de aquellas personas que después de recibir el consejo se sienten culpables? La respuesta que me estás dando es que quizás se sientan más culpables aún. Esa respuesta no me sirve, no me resuelve nada. Y eso es precisamente el problema de tu coaching. El coaching debería estar hecho para realmente resolver cosas, para establecer puntos, para decir las cosas de frente, para ayudar al otro a tener una mejor comunicación o una mejor forma de avanzar. No para simplemente hacerlos dudar y pensar. Por supuesto que hacer dudar a la gente siempre es una buena idea. Sin embargo, si tú estás dando coaching y tu objetivo es enfocar a la persona a que tenga determinados comportamientos y tú das este tipo de comentarios, no estás diciendo nada. Si las personas se sienten culpables, probablemente sea un tema muchísimo más complejo de lo que tú te imaginas. Nutricional, religiosa y culturalmente hablando, cuando tú te preguntas qué hay de esas personas, lo que deberías responder es ¿qué les va a pasar en un futuro? ¿Pueden manejar la culpa? ¿Cómo la manejan? ¿Son capaces de lidiar con la vergüenza que esa culpa les genera? ¿Qué es lo que esa culpa causa en ellos para no permitirles avanzar? Todas esas son las preguntas reales que deberías estarte haciendo, en lugar de solo pensar de una manera simplista: ay, bueno. Quizás se sientan más culpables aún porque no conseguí dejar ir la culpa. No lo veo. ¿Por qué no consiguen dejar ir la culpa? ¿Qué tan conscientes estamos siendo del mensaje que enviamos ahí fuera de las personas que no les funciona? ¿Cómo estás enviando el mensaje allá afuera? ¿Por qué a esas personas no les funciona? Estás dando el mensaje de que tu método va a funcionar el 100% de las veces cuando eso no es real. ¿Acaso eso no es una estafa? Al fin y al cabo es importante asumir que en algún momento, en mi caso personal, también utilicé técnicas manipulativas, también quise despertar la necesidad. Todavía lo haces.
Es justo lo que aprendí en los putos libros. ¿En cuáles libros? ¿Algún día te agarraste un libro de marketing real? Porque parece que no. Parece que los libros que tú leíste fueron de otros coaches que terminaron por estafarte a ti y ahora tú estás buscando hacer exactamente lo mismo con otras personas. Entre ellas, Carlos. Así que, como buen aprendiz, lo puse en práctica hasta que llegó un punto en el que no me sentí identificado con ese tipo de mensajes. ¿Sabes por qué no te sientes identificado con ese tipo de mensajes? Porque no son éticamente correctos. Y tu subconsciente lo sabe. O sea, creo que, aun creando contexto, también tenemos mucho que trabajar. Las dos cosas. Parto de construir métodos y el método de por sí ya es un cruce de línea, güey. Ni una sola vez he visto un curso de Carlos que esté estructurado, que tenga una presentación real y que no le salga de los huevos. Cada una de las presentaciones que hace Carlos Muñoz tiene un pizarrón en el que va explicando lo que se le va ocurriendo. No hay una preparación real de sus cursos, no hay un producto final realmente terminado. ¿Cuál método, Carlos? ¿Cuál? No tienes métodos. Que es ahí es en donde choca mi cerebro, de que Aymar me dice, no cruces la línea, güey. No cruces la línea porque el otro güey no le va a servir a todos. Cabrón, escribo métodos. Eso ya es cruzar la línea. Si tu trabajo fuera escribir métodos funcionales, lo harías con base en la repetición. Si Carlos Muñoz supiera sobre emprendimientos, sabría que cada empresa es diferente y que a pesar de que puedes utilizar algunas metodologías similares, no puedes tratar a cada uno de los negocios como si fuera igual al otro. Las metodologías de Carlos están basadas en lo que a él se le ocurre y precisamente ese es el problema. Hay una metodología ya diseñada, se llama plan de negocios y funciona muy bien. No tienes que quebrarte la cabeza, no tienes que diseñar metodologías y no tienes que hacer nada más allá de apegarte al método que de hecho ya existe. Tú dices que tu método de por sí cruza la línea, ¿sí? Sí. Tu método lo sueltas aquí y lo dejas ahí. Entonces el método no tiene por qué estar cruzando la línea de por sí, sino que tú lo dejas, lo escribes, lo dejas ahí y ahora que el resto venga y lo utilice si quiere. Pero el método le da una serie de reglas a la gente que tiene que cumplir. Y esas reglas no te las inventas tú. Esas reglas vienen de metodologías ya desarrolladas por personas que tienen muchísima más experiencia que tú y que yo. Tu trabajo no debería ser desarrollar métodos. Tu trabajo debería ser conocer a las empresas y hacer investigaciones para entregar datos reales que ellos puedan utilizar para tomar mejores decisiones en sus empresas. Y yo soy una de esas personas que asumió que esas reglas me servirían. Un día estaba en una bañera dándome un bañito tranquilo de agua caliente y estaba poniéndome un vídeo tuyo en el que decías que si tu negocio al cabo de 2 años no había crecido o experimentado un crecimiento exponencial, algo mal estaba haciendo. Ningún negocio puede experimentar un crecimiento exponencial, porque los crecimientos exponenciales se multiplican por 10. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la secundaria, pero hablar de un crecimiento exponencial en una empresa directamente implicaría tener inversiones sistemáticas. Si Carlos Muñoz hubiera estudiado marketing, lo sabría. Si Carlos Muñoz hubiera estudiado economía, lo sabría. En ese momento, te aseguro que dije, fuck me. Me puse la toalla y envié 8 o 9 mensajes para reclutar las primeras 8 o 9 personas del equipo. O sea, sí, quiero decir, claro que funciona. Pero tú ahí no cruzaste la línea conmigo. Yo hice mi trabajo llevo 17 años emprendiendo, obviamente algo no me está funcionando, hay formas de ser que no me funcionan y hay metodologías que no me están funcionando y eso es lo que quiero aprender de ti. Hoy hasta el resto de mis días y me veo tomando una copita de vino de viejito en una chimenea y hablando de cuáles han sido nuestros éxitos y nuestros fracasos, ¿no? Y quizás los de nuestros hijos. Pero tú no cruzaste esa línea conmigo, ¿verdad? No cruzó esa línea. La línea que cruzó fue la de modificar metodologías ya existentes para que cuadren con su idea de negocios. La dejaste ahí, yo cogí esa piedrecita. Sí, y fíjate que de las cosas más frustrantes en este proceso que viví fue no poder comunicar correctamente eso. Porque creo que la manera, no sé si es la manera, la forma, mi estilo, mi agresividad, pero creo que la manera en cómo se explicó el método cruza la línea. De las cosas más frustrantes que hemos vivido los demás en este proceso es no poder comunicarle a Carlos correctamente que lo que está haciendo es una usurpación de carrera. Casi como vestirse de médico y ponerse a dar consulta. No es ni la manera, ni la forma, ni la agresividad. Ni siquiera la forma en la que compartió el método. El verdadero problema es que quiere hacernos creer cosas que no son ciertas. Modificar conceptos.
yo te siento que a ti lo que realmente te motiva es dar alas. Dar alas. Al emprendedor de América Latina para que a través del emprendimiento cada uno de los individuos descubre y despierte cuál es su máximo potencial. Y es que aquí el asunto es que Carlos busca que cada quien desarrolle su máximo potencial. Sin embargo, desarrollar tu máximo potencial te puede tomar años. Carlos no comprende que además de motivación, uno tiene que tener dinero. Eso sí lo siento. Y además también sé que tú asumes y entiendes que tú no les puedes coger y poner alas, que cada uno tiene las suyas y que cada uno tiene que emprender su propio vuelo. Eso también lo sé. Pero eso lo sé ahora que te conozco. Cuando estás ahí fuera no se siente así quizás. Lo que sí nos importa es que nuestra comunicación, que el mensaje que sale de nuestro interior sea el más consciente y responsable posible. Hasta ahí. Que el mensaje que sale de nuestro interior sea el más consciente y responsable. Mucha gente me dijo, es que tienes un problema de ego y qué bueno que te caíste y qué bueno que la gente te odia porque eres una persona narcisista y egoísta. Sí tienes un problema de ego. No es que nos dé gusto que te hayas caído. Es que causas muchos problemas en las empresas. Haces creer a la gente que se puede levantar una empresa con becarios. Haces creer a las personas que tener ocurrencias virales es suficiente para poder crecer en redes sociales. Haces creer a los directores y dueños de las empresas que sus decisiones tienen que ser tomadas como leyes absolutas a pesar de no tener los datos correctos para poder llegar a ellas. Carlos, si la gente te odia, es porque haces cosas. Esto no es una campaña contra ti. No eres una víctima. No estamos tratando de someterte. El objetivo de todo esto, en realidad, es que comprendas que las cosas que estás haciendo activamente y por las cuales cobras como si fueras profesional, son desconocidas para ti. No tienes ni idea de lo que estás hablando. De verdad no la tienes. Y los que terminamos en problemas somos los mercadólogos que tenemos que llegar a esas empresas, las cuales tú ya destruiste, a corregir cada uno de tus errores. Y no sabes lo cansado que es. No lo soy en mi vida. Soy una persona responsable, soy una persona que cuida muchísimo sus relaciones, soy una persona que en mi grupo de amigos, tú me viste ya en una reunión inclusive de amigos, no hablo, respeto, soy muy humilde hacia atrás, o sea, no soy una persona egoísta. Se ve bien humilde que digas que eres humilde. Sin embargo, para lo que respecta a temas de comunicación, me despierta un ego que nace del enojo de mi propia mediocridad y que termina provocando envidia de otros creadores de contenido que han tenido mejores resultados que yo y que no han hecho el mismo trabajo que yo. ¿Cuál es tu parámetro para decir que no han hecho el mismo trabajo que tú? Yo fui 3 años al gimnasio todos los días, Aymar, y publiqué más contenido que cualquier creador de contenido. Carlos, si tú vas al gimnasio todos los días, no permites la recuperación del músculo. Probablemente tú fuiste al gimnasio durante esos 3 años todos los días y no te diste cuenta de que también tenías que cambiar tu dieta, de que también tenías que descansar y de que también era importante hacer otras cosas como tomar masajes y darte duchas de agua caliente y fría. Por eso, el que no va todos los días al gimnasio tiene mejores resultados que tú. Está siguiendo una metodología real, no una que se inventó. Esto es gracias a que de hecho hay personas que han hecho cosas antes que nosotros. A que no estamos descubriendo el hilo negro. Por eso, el que iba solamente 3 veces a la semana al gimnasio, lo logró y tú no. Y me encantaría medir esto. Si tú mides la cantidad de contenido que yo publiqué en los últimos 3 años, supera por mucho los números de cualquier otro creador de contenido en habla hispana. Y una vez más, estamos en un problema de cantidad contra calidad. Tú y yo ya habíamos hablado de esto, Carlos. Querido Carlos Muñoz, no sé si lo sepas, pero cantidad y calidad no son la misma cosa. Los funnels de venta anchos buscan atraer a la mayor cantidad de personas para decantarlas y así conseguir unas cuantas ventas. Mientras que los funnels de venta angostos suelen ser más robustos porque no solo atraen la atención, sino que mantienen el interés. No es lo mismo tenerla grande que saber hacer el amor. No importa cuánto contenido publiques, lo que importa es que la calidad de tu contenido no es lo suficientemente buena. ¿Hay personas que tienen menos videos que tú? Es cierto. Hay personas que empeñaron muchísimo más trabajo y esfuerzo que tú en un video. Y por eso, ese video vale muchísimo más que 10 videos tuyos. Y esto aplica para todo. No es lo mismo tener un Chevy que tener un Maserati. Deberías saberlo, Carlos. Tú sabes de marketing, ¿no? Y al final, llegar al momento de levantar la pesa en las Olimpiadas, ¿verdad?
y yo levantar esa vara y alguien más agarra la piedra y la levanta. Es que ese alguien más sí siguió una metodología que funciona. Y eso sí despierta un ego que reconozco. El único ego que puedes reconocer. Bien, pero fíjate que aquí hay algunos puntos a tocar. El primero, dices, yo no soy una persona narcisista, pero sí, es que la pregunta no es si eres o no, es una pregunta cerrada. La pregunta es qué tan narcisista uno se manifiesta o se proyecta ahí fuera. Ese comentario se me hizo muy bonito y muy preciso. Estoy de acuerdo con él. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo manifestar comportamientos narcisistas que tener un trastorno de personalidad narcisista. En videos mucho más que en la vida real. Bueno, ¿Estás de acuerdo? O sea, tú me conoces en los dos mundos. Sí. Si yo tengo que poner la balanza entre el Carlos que se ve ahí fuera y el Carlos que conozco de aquí, sí. No tiene nada que ver, ¿estás de acuerdo? Es distinto. Ahora, hay aún así comportamientos narcisistas. La pregunta es, ¿qué tan superior tú te sientes a otras personas? O sea, aparte de que lo voy a hacer por amor al arte y sin cobrar un solo peso por aprender, ni la mirada, ni el gracias. Total, se aventó sus 7 minutos de intro, se fue sin despedirse y ya yo me aventé 3 horas ahí conduciéndole el pinche evento para no sé cuántas personas, haciendo las transiciones entre ponentes, llevando a cabo sesión de preguntas. La neta, su mismo equipo también portándose muy chido conmigo a sabiendas de que tiene unos modos ultra horribles el tipo. Y desde ahí yo creo que pude comprobar, porque también una cosa es hablar por lo que ves en YouTube y lo que juzgan tus ojos de los videos y todo lo que se dice y no te quedas con eso. Pero ya cuando conoces a una persona y ves que tiene estos pinches modos que son modos de una persona sin educación realmente, o sea, ni siquiera ser agradecido, pues cuando ves que está en la boca del lobo y que está con este tipo de retroalimentación, porque vean, o sea, todo es con la intención de... Y esto te lo ganas, ojo, porque después esta gente llega a hacer contenidos y empieza a tratar de justificar y ni siquiera acepta que está recibiendo retroalimentación negativa porque la cagó. La vida se puede ver de dos formas, en vertical y en horizontal. La vida se puede ver de muchas formas. Yo no sé si tú sabías, pero no nada más hay horizontal y vertical, también hay diagonal. El contexto en el que hemos crecido nos invita de manera natural a ver la vida en vertical. Claro. Va subiendo, va llegando a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad, a la carrera, a la maestría. ¿Y qué ocurre cuando no apruebas una asignatura? ¿Y qué ocurre con tal? Existe la marginación social, la marginación, ¿verdad? Existe el suspenso. Entonces ya de por sí nuestra vida parece ser que empezamos aquí abajo en el piso y lo que tenemos que hacer es subir aquí arriba. De hecho, tu papá te decía, tienes que ser presidente. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el precio y la recompensa de esto? La recompensa es que obviamente vas a lograr. Aquí está la ciencia de lograr, en este palito en vertical. Aquí está en la esencia, está la determinación, ¿verdad? La decisión. ¿Qué ocurre? Que el ego, aquí arriba, se manifiesta con soberbia, con arrogancia, con mirar por encima del hombro, con ese sentimiento de superioridad. ¿Y qué ocurre? Que estas mismas personas que están aquí arriba también pueden estar aquí abajo y es circunstancial. Y de repente siento inferioridad, me siento insuficiente, me siento poco válido, etc. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es darle y girar el palo y ver la vida en horizontal. ¿Qué significa ver la vida en horizontal? Es muy sencillo. Aquí valoramos la forma, aquí valoramos los seguidores, valoramos las certificaciones, ¿sí? Aquí valoramos la esencia del ser humano. Aquí valoramos el que tú y yo somos lo mismo. ¡Wow! Manifestados en distintas formas ahí dentro, pero somos lo mismo. Entonces aquí no existe el yo soy más o menos que tú, ni más ni menos. Aquí existe el yo soy un igual. Les voy a decir que me da gusto que Aymar le esté diciendo esto a Carlos Muñoz, porque Carlos Muñoz no logra comprender la horizontalidad. Él realmente cree en las jerarquías. Pero el problema es que el mundo de los negocios, Ya sé por dónde me vas. el mundo de los negocios funciona así. No, Carlos. El mundo de los negocios no funciona así. 98.9% de los negocios no funcionan así. Correcto. Y también te digo, va a empezar a funcionar así. De ahí el tipo de consumidor consciente, de ahí el emprendimiento consciente, de ahí el
no querer competir, sino cooperar, el palo ya se está girando poquito a poco, poquito a poco. Carlos tiene en su cabeza un concepto de negocios que implica a hombres de traje discutiendo acaloradamente y restaurantes caros. Sin embargo, los negocios en realidad es comercio. Cada uno de los intercambios humanos que se realizan se pueden considerar negocios. Tener una tortillería, una lavandería, una carnicería, una tienda de la esquina. Ya sabes, negocios pendejos. Todos esos funcionan en un mundo que no es ni vertical ni horizontal, sino que tiene diversos matices dependiendo de los contextos. Querer simplificar los negocios de acuerdo a cómo se veían en 1920 a 1950, o decir que la estructura está cambiando a una más horizontal, implica no comprender la complejidad de la micro y la macroeconomía. Y eso es lo que está pasando aquí. Sé que, por supuesto, el mundo de los negocios de toda la vida ha funcionado así. No. Las principales bases a través de las cuales yo planteo esta teoría de la vida es porque me he dado cuenta después de 17 años como emprendedor que era así. Sí. Pero con el tiempo me di cuenta que en la medida en que yo empiezo a ver la vida en horizontal, me siento mucho mejor. Por supuesto que sí. Los seres humanos somos seres gregarios. En esa medida, pertenecemos a tribus reales, no a tribus formadas por 1 millón de seguidores en internet. Cuando tú comienzas a ver al otro como igual a ti, comienzas a respetarlo. Eso implica que te bajes de la nube de creer que eres mejor que los demás. Y ahí es donde yo me pregunto qué es el éxito, ¿no? Para ti, Carlos, hoy, dadas las circunstancias, dada esta situación, este proceso. ¿Ya se habían dado cuenta de que Carlos está virolo? Dadas las circunstancias, dada esta situación, este proceso de introspección, o sea, ¿tienes una redefinición del éxito? Sigo creyendo que la definición de éxito para mí es ser honesto a tu potencial. Me encanta tu definición de éxito, Carlos. Pero ser honesto a tu potencial implica mucha inversión y excelentes contactos. Y lo increíble que han sido estos 3 años, Emma, es que he descubierto potencial que jamás en la vida hubiera creído que tenía, güey. Y eso abre una enorme ventana para mucha gente. Te voy a decir por qué. En esa vara, como dices, estaba acá. Con mucho trabajo y mucha disciplina. Y sin ser una persona cómica. La palabra que estás buscando es talentosa. Logré volverme una figura odiada y amada, pero una figura pública para muchas personas. Sin el potencial real, güey. Pues es que con dinero cualquiera puede. Yo me pongo a pensar, ¿qué hay de toda la gente que sí tiene el potencial, güey? No tenemos dinero, Carlos. Ni contactos. ¿Dónde puede llegar, güey? No muy lejos. No tenemos dinero. Si alguien sin recursos pudo construir una organización internacional... El dinero y los contactos son recursos, y de hecho son recursos mucho más valiosos que el talento. Tú eres la prueba viviente de eso. Si alguien sin talento pudo llegar a ese nivel de influencia... ¡Lo dijo! Nivel de influencia, en tercer mundo, puede llegar a tener libertad financiera para su familia y sus generaciones de abajo, ¿qué hay de toda la demás gente? Y ahí es en donde viene la crítica más dura, la más dura de todas, que más me ha dolido, que me han conectado con el mensaje de que el pobre es pobre porque quiere. ¿A qué estamos jugando, Carlos? Casi literalmente lo acabas de decir. Que tú, una persona sin talento, pudo llegar tan lejos. ¿Por qué los demás no? La respuesta es dinero. Mensaje que jamás dije, que no resuena en mí, porque... Lo acabas de decir. Soy una persona que ha recorrido mi país. Todos los estados de la República los conozco. Todos. San Carlos Muñoz. Y conozco las condiciones precarias en las que vive buena parte de México. Si las conociera, no diría la cantidad de burradas que dice. Recuerdo muy claramente un video de Carlos Muñoz en el que dice que le ofreció a un pordiosero comida y el pordiosero se la rechazó. Si él conociera México, entendería perfectamente las condiciones en las que están todos y no hablaría acerca de por qué el tercer mundo no puede llegar a tener aspiraciones. Y es única y exclusivamente gracias a los privilegios. No triunfa el talentoso, triunfa el privilegiado. Y hay contextos en donde el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque el mismo contexto le pone una cancha
totalmente injusta, ¿no? Es como jugar fútbol a casi 90 grados. Es casi O imposible. una partida de ajedrez sin la reina, ¿no? Correcto. Sin la reina, es más, una partida de ajedrez con puros peones, güey. Así es como nacen algunas personas. Alguien no sabe jugar ajedrez. Jamás en la vida he dicho eso. ¿Sabe reconocer cuál es el mensaje que quizás condujo a las personas a que creyéramos eso? Cuando empecé a abusar de la comunicación de millonario, de dinero. No, Carlos. No fue cuando empezaste a abusar de la comunicación de millonario y de dinero. Fue cuando empezaste a hablar de las personas que no lo tienen como si fueran animales. Todos recordamos el video del mesero, o en el que hablas de la señora de la limpieza como si no fuera una persona. Ahí fue donde identificamos en tu comunicación que no tienes ni la más mínima idea del privilegio del que gozas. ¿Cuántos negocios has puesto, Carlos? El de bienes raíces y la escuela. Esos son los que yo puedo contar. En cada uno de ellos has recibido apoyo de tus amigos, o de inversionistas, o de algunos clientes. ¿Cuántos negocios ha comenzado Carlos Muñoz verdaderamente desde cero? Cuando empecé a utilizar ese recurso para generar tracción en redes sociales. Y ese fue un error del que me voy a arrepentir toda la vida. Te platicaba la historia, llegó una editorial conmigo y dijeron, Carlos, vamos a producir tu libro, el libro de tu carrera. No le creo. Y les voy a decir por qué no le creo. Primero que nada, se toca la nariz, se toca la barba y lo siguiente que hace es callarse a sí mismo. Y dijeron, Carlos, vamos a producir tu libro, el libro de tu carrera. Vamos a multiplicar por mucho. Ahí está. Se está diciendo a sí mismo, cállate, güey, ya no la cagues más. Pero la sigue cagando. Y el libro se va a llamar El Código de la Mente Millonaria. No le creo. No le creo. No le creo. No le creo. Y yo le dije, yo quiero escribir el libro que se llama El Código de la Mente Emprendedora. Ay, por favor, Carlos. Tú y yo sabemos perfectamente que ese título no hubiera vendido nada. Porque soy yo. No, Carlos. Ese libro no queremos. Queremos El Código de la Mente Millonaria. Y déjame decirte otra cosa, Emma. Esto prácticamente nadie. O sea, yo escribí el libro y la editorial me lo regresó. Mucho negocios, muchas cosas. Háblanos de dinero. Quita todo eso. Otro motivo por el que no le creo. ¿Desde cuándo los negocios no tienen que ver con el dinero? ¿Desde cuándo? No nos hables de negocios, háblanos de dinero. Mi amor, los negocios son para hacer dinero. ¿A quién le quieres ver la cara de estúpida? Y literal, ese libro se hizo 2 veces. Este libro se hizo un año antes, porque mucha gente va a decir, Carlos, pero tú solo te metiste a ese libro se hizo un año antes de toda la problemática que tuve. AKA Diego Rusarín. El momento en que llega a librerías es justo cuando pasa todo esto. Y termina siendo la gota que derrama el vaso de este cóctel terrible de desviación de mi posicionamiento estratégico. No hay una desviación de su posicionamiento estratégico. Su posicionamiento estratégico tendía hacia vender cursos carísimos que en realidad no otorgaban el valor que decían que iban a otorgar. Su segmentación estaba dirigida únicamente a hombres. Y el posicionamiento estratégico del que habla dependía directamente de la percepción que generaba con su lenguaje. Sin embargo, la percepción que generaba con su lenguaje era violenta y agresiva. Cuando pasa la situación de Diego Rusarín y sale su libro, lo único que pasó fue que se expuso su falta de inteligencia. Quiero decir, ahora es más evidente que Carlos Muñoz no tiene el nivel intelectual que cree que tiene. Y también es evidente que se cree bastante superior a lo que realmente es. Y es que el tipo realmente se considera un intelectual. Sin embargo, ningún intelectual real sería capaz de decir que la filosofía se basa en chaquetas mentales. Que no fue directamente lo que dijo. Sin embargo, el asunto del gusano estuvo muy turbio. A toda la gente que está viendo esta transmisión, que creen que lo que estaban viendo era falso, porque en realidad es una construcción de su cerebro. No están en el momento en el que están. El teléfono que tienen en su mano no existe. Todo es un sueño, porque ustedes en realidad son lombrices. Son insectos que están viviendo un momento de terror en una tormenta. Y ese insecto está soñando en ser humano. Y ese sueño hoy casualmente llegó a este momento. Lo que les quiero decir es que de manera muy personal considero que la marca de Carlos Muñoz sufrió tan tremendo golpe
específicamente porque él se cree mucho más inteligente de lo que realmente es y cree que sabe más de lo que realmente sabe. Y fíjate ahí qué interesante, Carlos, como para que hagamos un ejercicio de reconocimiento. Antes te preguntaba en qué medida tú estabas viviendo la vida de tu padre. Fíjate qué fácil es caer en vivir la vida de otras personas. En ese momento viviste la vida de la editorial, ¿no? Versus la vida que tú quieres vivir. Y eso tiene unos precios muy altos. Carlos está viviendo la vida que quiere vivir. O estaba viviendo hasta que invitó a Diego Rosarín a debatir. Cada vez que nos salimos... El precio más alto de mi vida. Ya, vivir la vida de otros. Claro. El precio más alto de tu vida lo estás pagando por querer estafar a la gente. Sin duda. Y creo que por eso en el regreso, cuando eventualmente se dé, lo veo diferente porque es el regreso a mí. No regreses. Es como estos discos unplugged que hace el artista cuando dice, a ver, fuera producción, fuera parafernalia, fuera todo, que para mí es fuera relojes y carros y regresa a la música, ¿no? Regresa a tu guitarra, regresa al acústico. Yo no sé por qué a Carlos le fascina compararse con músicos. Sin embargo, cuando un artista decide hacer un unplugged, no es nada más para mostrar sus piezas de una manera sencilla. Esta persona tiene un conocimiento profundo de lo que está mostrando. Y precisamente ese ha sido el problema con Carlos Muñoz, que no tiene ni la más mínima idea de negocios. Y aún así, habla de ellos. Acústico, eso es el regreso. Quedan mis ganas de transitar junto a personas que van avanzando en su destino y reconocer en ellas alas enormes que las posibilitan a llegar muy lejos e invitarlas a que utilicen esas alas para realizar su potencial. Se oye bien bonito, ¿no? Qué lástima que no tenga ningún sentido. Aymar, muchas gracias por tu acompañamiento de corazón y ojalá que este video también sirva para que tú recibas los reflectores que mereces, porque verdaderamente creo que el nivel de carisma que tienes no tiene nada que ver con tu nivel de influencia. Y es que Carlos sigue creyendo que el nivel de influencia viene por carisma. No comprende que el nivel de influencia de alguien tiene que estar basado en la limpieza de su comunicación, en la pureza de su mensaje. Y es precisamente por eso que Carlos tiene tantos problemas, porque no se ha dado cuenta de que de hecho su comunicación está bastante mal hecha, ya que quiere basar todo en el carisma, sin estudiar, sin investigar y sin leer, o leyendo autores que son bastante más simples de lo que la situación requiere. Porque para este tipo de personas es muy importante que los autores a los que leen sean millonarios, y no alcanzan a entender que los negocios se hacen para poder sostener a la familia. Ser millonario es un deseo que todos tenemos. ¿A quién no le gustaría poder tener a alguien que le limpie la casa todos los días? Tener acceso a carros de lujo. Poder viajar cada vez que quieras. Tener ropa de marca sin tener que ir al tianguis. Por supuesto que sí. Sin embargo, no todos podemos. Y no todos aspiramos a ser millonarios. No porque no tengamos el potencial, sino porque ser millonario no nada más implica tener mucho dinero, sino muchas responsabilidades. Para ser millonario tienes que tener muchos amigos y endeudarte con ellos. A veces las deudas económicas se pagan, pero las morales no. Y regresarle a las personas que te han ayudado todo lo que te han dado se vuelve casi imposible. Para mí el regreso de Carlos Muñoz tiene muchas implicaciones, pues estamos permitiendo que una persona que no tiene ni la más mínima idea de cómo hacer crecer un negocio desde cero, dé consejos para volverse millonarios. Porque todavía aparece dentro del discurso de este señor que él lo que quiere es precisamente eso. Y eso nada más. Ser millonario no es para cualquiera, es para quien tiene los contactos. Y sé que tu vida horizontal está jugando en tu contra en eso. Y una vez más, Carlos Muñoz utiliza esto como medio de transporte para ayudar a otros y poder tener su ego satisfecho. No aprendió nada, a pesar de que de hecho Aymar le dijo cosas bastante interesantes. Carlos no aprendió nada. Gracias, Aymar.
Aún no somos. Guácala. Guácala. Por desgracia, las personas que ejercen profesiones que no son las suyas son muchas y son peligrosas. Personas como Carlos Muñoz pueden llegar a poner en riesgo la salud de tu empresa. Y precisamente por eso es importante detenerlos ahora. Pues si no lo hacemos, pueden generar un caos económico que nos afecte a todos de una manera bastante incomprensible en este momento. Y es que no logramos comprender el alcance que un consejo de la magnitud de los que da Carlos puede llegar a tener en la economía nacional. Sin embargo, si todas las empresas siguieran los consejos de Carlos Muñoz, estaríamos metidos en un caos. Gracias a Dios, todavía existen empresas y emprendedores que son capaces de comprender que los negocios no se hacen para ser millonarios, sino para sostener a la familia. Muchas gracias por ver este video y por llegar hasta el final. Si te gustó, te agradecería mucho que dieras un pulgar arriba, te suscribieras y lo compartieras con tus amigos. Si no te gustó, puedes compartirlo con tus enemigos y arruinarles el día. Esto fue Estrategias Brutales. Recuerda que todo es mental, pero la mente es bioquímica.